Ya sabe, ¿no? Yo con los retos como periodista me tengo que enfrentar a todas estas situaciones, encarcelamiento, arrestos, detenciones arbitrarias, registros, decomisos de medios de comunicación y demás. Es un verdadero problema. En Cuba no existe la libertad de prensa. Por expresarme frente al Hotel Inglaterra, el Parque Central, gritando libertad y democracia para el pueblo de Cuba, fui conducido antier para la unidad de dragones, fui esposado de las dos manos, fui amordazado, esposado como Jesucristo en la reja, porque empecé a gritar libertad y democracia en los calabozos más de 24 horas. Me soltaron con una multa de 30 pesos, una alta advertencia. Le dije que yo no firmaba alta advertencia, que yo lo que firmaba la libertad del pueblo de Cuba y libertad y democracia para el pueblo de Cuba, que yo ni me callo ni me voy. En esta última semana fui arrestado 3 veces, una en Matanzas por estar haciendo periodismo. Se me acusó y se me puso una carta de advertencia por proxeneta, por proclive a caer en un delito. Me prohibieron la entrada a Matanzas. No me dijo, cuando te vuelvas a mover en Matanzas, no te vamos a mandar para Guantánamo ni te vamos a tratar como te tratamos ahora. Que incluso el trato fue hasta pésimo, me amenazó, se me expresó como que queriéndome dar golpe y me dijo que cuando volviera a la Matanza me iba a mandar para Guantánamo en Minerva, con Minerva puesta. Y me iban a acusar de cualquier delito, de cualquier índole. Dice, lo que aparezca va a ser para ti. Aquellos que hacen prensa independiente aquí en Cuba son muy reprimidos. Aquellos que ejercen esta profesión en este país deberían sentirse muy, pero muy orgullosos de representar su patria y dar a conocer la verdad en todos los rincones del mundo. No, niña, espérate, no, mi vida. Niña, pero ¿qué tipo de pregunta tú vas a hacer? A ver si te la puedo responder. No me grabes. No. Censura. Quita la cámara para que la patada, para que... En Cuba no se tiene libertad de expresión, porque aquí tú dices poner abajo, pedir abajo Saúl y enseguida te cogen preso. En otros países sí lo puedes decir, pero aquí no. Aquí vivimos como carneros. Aquí no puedo protestar porque no somos nadie. No sé, eso debe ser el problema del gobierno, que no le conviene que sepan algunas cosas. Debe ser eso, pero otra razón no tiene. El problema es de que este país nada más es política. Ya que este país es de política. Aquí nada más dicen las cosas que pasan en los otros países, pero lo que pasa aquí la realidad de verdad no la cuenta nadie. Ya se la tienen entregado campo grande. Porque sabe que no le conviene. Pero la realidad de la vida nada más lo saben ellos, nosotros nos tienen engañados aquí. Libertad de prensa como tal en este país yo pienso que no haya. Bueno, por el sistema en el que vivimos. ¿Me entiendes? Eso es lo que hay que respetar, deberes y derechos de las personas. Hay una palabra que te diría. Hay que tener lo que tenía Maceo. Eso. Para poder seguir avanzando. Muchos lo tenemos, pero hay otros que no lo tienen. El cubano desconoce en su totalidad, más del 80% desconoce en su totalidad los deberes y los derechos que tenemos nosotros como cubanos. No podemos hablar en contra del proceso, no podemos hablar en contra de las cosas que están mal elaboradas por parte de los que dirigen este país y que no se permite decir la verdad. Pero hermano, tú no puedes firmarlo. No está permitido. Sin autorización. Sin autorización. ¿Usted está autorizado? Identifíquese. El gran problema que vamos a tener siempre con el castrismo no es el texto de la ley. O sea, si no hubiera ejemplos de violaciones de derechos humanos o de violencia física, si no hubiera presos políticos, si no hubiera ejemplos de la falta de alimentos y de medicina, podrían solo leyéndose la ley notarse, percibirse la arbitrariedad comunista. Hace 3 días
vino a buscarme el jefe del sector y un compañero del DTI. Me pidieron el carnet, me dijeron que tenía que presentarme allá arriba en la PNR, me dijeron que dejara a las niñas, yo les dije que no, que yo me las tenía que llevar porque no tenía con quién dejarla. Ellos me habían citado por un comentario que yo hice en una publicación a un compañero, que le puse que era así mismo por la publicación que había hecho, y entonces me dijeron, me amenazaron con mis hijas que me las iban a quitar porque me iban a meter presa. Yo les dije de que yo no era canelista, que yo no estaba de acuerdo de la forma que Díaz-Canel estaba dirigiendo el país, y me dijeron que a ellos no les importaba eso, que a ellos lo que les importaba era que yo me quedara tranquila en mi casa. Y yo le dije de que yo pensé que aquí en Cuba había libertad de expresión, porque yo lo que estaba expresando era mi sentir, y ellos me dijeron de que no, que yo no tenía de que salir para la calle ni decir nada que el pueblo se enterara. Cuando yo salí, estaban mis 2 hijas afuera llorando, y yo le pregunté a la grande qué había pasado. La grande no me quiso decir, la chiquita la tuve que cargar porque estaba privada en llanto, y entonces cuando llegué a la casa fue que la niña me dijo qué fue lo que pasó. La metieron en un cuarto con una niña chiquita y le dijeron que hablara conmigo, la amenazaron con que su carrera dependía de ellos, que me iban a meter presa y la iban a separar a las 2, que hablara conmigo para que dejara de hacer la cosa que yo estaba haciendo por el bien de ellas 2. Y entonces cogieron y le dijeron a ella de que pensara bien y que la iban a monitorear como mismo me iban a monitorear a mí en la escuela y todo eso, y que si ella se quedaba sin carrera era por culpa mía. El problema principal, pienso yo, no es la redacción de la ley, es que los comunistas sencillamente no van a respetar la ley, el poder no va a respetar la ley. Y si la ley desde el origen, desde el principio de la historia del derecho, es necesaria, es porque la ley necesita regular la autoridad del fuerte, el poder y la prepotencia del fuerte. En Cuba hace 60 años el fuerte está sin contención. Entonces el problema de una ley de comunicación lo que tiene como resultado es que sí, ahí está. Pero el problema es que tú, aquellos derechos que esa ley supuestamente te da, tú no los vas a poder ejercer contra el poder político, contra el poder económico del país que está en manos de los castristas. Aquí nos han puesto a todos multas eran multas de $80 en un país con salario medio de $20. Nos ponían multas de $80 por una interpretación que se hacía de un artículo de la ley de acceso a internet, no me recuerdo bien, de la ley de los medios y eso. Y tú tenías ahí una serie de derechos que tú podías impugnar a las autoridades por hacerte eso. Pero ellos te ponían la multa. Yo hice todas las reclamaciones, fui al Ministerio de Comunicaciones, manifesté mi desacuerdo, fui al tribunal para denunciar el proceder de los órganos paramilitares castristas de seguridad del Estado, que es como le dice la mayoría de las personas. Me multa quedó impuesta y nunca me dieron las respuestas. Yo tengo un primo que vive en Cienfuegos y él empezó con sangramiento digestivo. Él estaba expulsando sangre por el ano y por la boca. Ayer mi primo necesitaba sangre que no había en el hospital, decían la enfermera y los médicos. Tuve que hacer una directa y explotarme y desplayarme para que él tuviera el derecho a la sangre. Entonces, apareció la sangre. ¿Había sangre o no había sangre? Entonces, porque después me amenazan a mí. Después me amenazan, sal de las redes. El DTI me amenaza que salga de las redes, que me va a poner el pie arriba. No, yo no salgo de las redes. Yo digo la verdad. Yo denuncio la verdad, porque yo para decir la verdad no tengo que pedir permiso a nadie. A nadie tengo que pedir permiso. Por la verdad, a mí hay que matarme. Y si quieren que salga de las redes, que me saquen ellos. Cualquier ley que se cree bajo una dictadura es una ley por la cual la dictadura va a someter, vulnerar, violentar al ciudadano, y no una ley por la cual el ciudadano precisamente va a impugnar el ejercicio del poder arbitrario por parte de la dictadura. Mientras haya revolución en Cuba no va a haber civilización, en Cuba no va a haber cultura, en Cuba no va a haber cultura.